no, porque nosotros conocemos perfectamente que en algunos lugares del país la moto es el principal vehículo, ¿no?, que utilizan las personas para movilizarse y para transportar su carga, sino para que la policía, ¿no?, en determinado lugar, en determinados momentos establezca, ¿no?, cuando una persona o una sola persona debe ir, ¿no?, en una moto, hecho que consideramos que se debe debatir. Igualmente, sabemos, ¿no?, dónde se venden los celulares robados, dónde se comercializan estos bienes, y eso constituye delito de receptación. Igualmente hemos presentado un proyecto de ley para que se agraven las penas, porque las penas allí son muy bajas, no disuade. Entonces, para que se agrave las penas del delito de receptación y nadie pueda comprar o vender un objeto robado, como es, por ejemplo, un celular. Igualmente, a todos nos consta cómo hay ciudadanos que agreden a la autoridad, agreden al policía, ¿no? Y de otro lado, cuando hay un enfrentamiento entre el delincuente y el policía, si el policía hace uso de su arma y por supuesto causa daño al asaltante, ¿no?, al ladrón, el policía inmediatamente es procesado. Allí sí, la Fiscalía y el Poder Judicial actúan rápidamente. Esa situación tiene que cambiar, porque todos los ciudadanos estamos en el deber de respetar a la autoridad. Entonces hay que reforzar también la posición de la policía. Eso entre algunos medios que se tienen que adoptar para establecer la seguridad ciudadana. También hemos señalado un tercer eje, la reactivación e impulso al crecimiento económico. No puede haber crecimiento económico con una enorme inestabilidad política. La inestabilidad política la tenemos que resolver, lo tenemos que hacer por el bien del país, ¿no? Aquí, deponiendo banderas, la única bandera tiene que ser la bandera del Perú, y eso debemos resolverlo. Y entonces, allí tenemos que incentivar, promover el crecimiento económico. Mediante varias medidas, el Ministerio de Economía está trabajando varios dispositivos legales, creo que 15 en total, que se van a presentar y que deberían ser tratados con prioridad en el Congreso de la República. También hemos presentado un proyecto de ley para destrabar más de 1.800 obras que se encuentran paralizadas por la corrupción, paralizadas mediante los arbitrajes. Hemos presentado ese proyecto para destrabar eso, a fin de que no se haga una liquidación de la obra y se establezca cuánto se ha avanzado para continuar con lo que falta a fin de terminar esa obra. Y eso es absolutamente necesario, ¿no?, que el Congreso de la República lo trate lo antes posible, porque eso va a beneficiar a todos los peruanos, absolutamente a todos los peruanos. Porque ¿cómo crece la economía? La economía crece con la iniciativa privada, pero también con la iniciativa pública. La iniciativa pública, ¿no?, o sea, la inversión pública se hace generalmente mediante el gasto público, o sea, mediante la ejecución de ese gasto en la realización de obras, escuelas, colegios, hospitales, vías de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que ahí tenemos que pedirle al Congreso de la República pues que acelere, ¿no?, la dación de esa ley. Claro que el Congreso nos ha dicho que hay, creo, 150 y tantos proyectos de leyes que hemos presentado. Ahí se han equivocado, hay un error, no solamente hemos presentado, creo, 98 proyectos de ley y la mayoría pues no están atendidos. Y eso es lo que pedimos al Congreso, ¿no?, para que acelere. El Congreso nos ha manifestado que también el Poder Ejecutivo no regula, no reglamenta las leyes que nos ha remitido. Y en eso las críticas positivas nosotros las tenemos que escuchar y tenemos que acelerar la reglamentación de las leyes que se encuentran pendientes, ¿no?, de dicha reglamentación. Pero allí también hemos hecho presente
que el Congreso de la República muchas veces expide leyes en las cuales hay gasto y el Congreso no tiene capacidad de gasto, no puede hacer eso. Entonces el Ejecutivo tiene que observarlo cuando la ley contraviene por la forma o por el fondo a la Constitución. No podemos dar pase nosotros a una ley que contraviene a la Constitución, ya sea por la forma o por el fondo. Claro que allí se manifestó una congresista, miembro de la Junta Directiva, que ellos proceden conforme a ley y explicó el proceso en el cual proceden para dar la ley. No íbamos a entrar a ese debate, no era nuestro debate, en fin, ellos tienen sus asesores al respecto, no para verificar si se debe aprobar o no se debe aprobar una ley. Pero sí es que se va a seguir dando leyes que contravienen a la Constitución, ya sea por la forma o ya sea por el fondo, entonces no vamos a poder avanzar legislativamente, sino por el contrario vamos a tener retrocesos. Claro que aquí en la reactivación económica también tenemos la segunda reforma agraria, para lo cual hemos presentado un proyecto de ley, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también el ingreso libre a las universidades. Como un cuarto eje, nos referimos a la acción conjunta y comprometida para mitigar y contrarrestar un escenario más adverso de precios de los combustibles y granos en la economía global. Nosotros importamos maíz y trigo, que no producimos lo suficiente. Si se agrava la situación internacional, crecen los precios, afecta a la canasta familiar, entonces hay que trabajar conjuntamente ambas instituciones, el Ejecutivo en cuanto se refiere a la administración del presupuesto de la República y el Legislativo, apoyando, por supuesto, con... Bien, Omar, buenas tardes, directo en directo. Los 6 ministros que participaron de la reunión que mencionas entre el presidente Pedro Castillo. Para mitigar, digo, eso, no, el que los precios de los combustibles y de los granos suban excesivamente. Esto es en el caso de que se produjera esa subida. Hay que trabajar con prevención allí. Un quinto eje, la lucha frontal contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Hemos presentado, por supuesto, también un proyecto de ley agravando las penas para los actos de corrupción, tanto del corruptor como del corrompido. Y en cuanto al narcotráfico, igualmente, ¿no? Estamos estableciendo mecanismos para luchar contra el narcotráfico, porque como sabemos, el narcotráfico siempre ha sido atacado mediante la fuerza. No digo que está mal eso, pero los resultados todos los conocemos, ¿no? No hay mayormente resultados positivos, de manera que tenemos que dar un giro allí en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Un sexto eje, mitigar los intereses elevados de los créditos hipotecarios y de consumo. Como sabemos, ¿no?, en nuestro medio, los intereses en los créditos hipotecarios, especialmente para la adquisición de casa de vivienda, y los créditos de consumo, pues son muy caros en nuestro país, ¿no? Debido a que las instituciones de crédito, con el primer atraso del deudor, entonces ellos ya pueden cobrar 2 tasas de interés, la compensatoria y la moratoria, y a su vez permanentemente capitalizar esa tasa. Por tanto, las deudas se duplican, se triplican rápidamente. Esto es una cuestión importante, porque no se puede generalmente realizar actividades económicas sin el crédito. El crédito es fundamental, ¿no? Y en cuanto a la política exterior, ¿no?, aquí tenemos a nuestro canciller que nos va a manifestar lo que se dijo allí en esta reunión. Sí quisiera hacerles presente que el señor presidente del Congreso de la República realizó, ¿no?, una conversación, un diálogo muy cordial, ¿no?, muy sereno. Igualmente el congresista Muñante y la congresista por Ayacucho, que no recuerdo,
Digna calle, ¿no? Personas muy centradas, ¿no? Si nos hicieron algunas observaciones, por ejemplo, en cuanto a la designación de funcionarios, nosotros tenemos que escuchar eso. Nosotros no somos perfectos, hemos incurrido en errores y hemos corregido y no aseguramos a nadie que no vamos a seguir cometiendo errores porque, como he dicho en alguna otra ocasión, porque grafica realmente cómo es la realidad aquí en cualquier parte del mundo. Solamente Dios y los imbéciles son perfectos, nosotros los seres humanos no somos perfectos, nosotros somos tarea que nos vamos haciendo desde que nacemos, ¿no?, hasta que morimos. Eso es lo que tenía que exponerles, pero el señor canciller les va a exponer lo relativo a la política exterior. Bien. Lo relativo a la política exterior. Muchas gracias. La política exterior refleja la política interior y por eso la gobernabilidad democrática es no solamente una necesidad de los poderes públicos, sino también de la ciudadanía, que mediante el voto ciudadano legítimo ha entregado el poder democrático por un periodo constitucional al Parlamento y al Ejecutivo. Y en ese sentido, la conducción de la política exterior es una responsabilidad del presidente de la República en el marco de la aplicación de las leyes, pero no ajena también a la participación del Congreso dentro de sus márgenes de potestad legislativa, incluso de fiscalización y control. En particular, en la lógica de estas relaciones, el viernes 26 de septiembre yo voy a informar en la Comisión de Relaciones Exteriores, ante la invitación de su presidenta, la política exterior y la hoja de ruta del gobierno. Asimismo, la política exterior requiere de una visión multilateral, no ideologizada, sino en función de los intereses de nuestro pueblo, que significa bajo principios y valores democráticos, también políticas pragmáticas. Por eso saludamos también en su momento la decisión del Parlamento de aprobar el día de ayer el viaje del presidente de la República a efectos de poder participar en las Naciones Unidas en una asamblea anual donde no solamente son conferencias mucho menos protocolares, sino también reuniones con jefes de Estado para cerrar políticas en materia educativa, lucha contra el terrorismo, cerrar brechas sociales y otros niveles. Y en tercer lugar, esa diplomacia social lo que se busca es sea en beneficio de nuestra población. De ahí que los organismos también multilaterales con los cuales tenemos relaciones, el presidente preside la CAN pro tempore, como también la Comunidad Andina. Quiero decir, va a asumir en el mes de noviembre también el Perú, la presidencia del Pacífico, como también en próximo tiempo también se va a asumir la organización de la Asamblea General de la OEA aquí en octubre, y más adelante también la APEC, que reúne Asia-Pacífico, las economías. Es decir, hay todo un derrotero que el presidente necesita ejercer las potestades en el marco de la ley y la Constitución para representar los intereses del país en beneficio de nuestra población, sobre todo los más necesitados. Es lo que quería mencionar, señor Fleming. Gracias. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio. Le damos pase a Luis Parker de Contigo TV. Premier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Luis Parker de Contigo TV. Usted mencionó que hay ciudadanos que atacan a los efectivos policiales, ¿no?, o a los policías. Pero mi pregunta es, los efectivos policiales o policías que atacan a la prensa o a los periodistas que no nos dejen hacer nuestro trabajo, ¿cómo resolver ese problema? ¿Cómo tratar de evitar eso para que haya un respeto para ambas partes, para los periodistas y para los efectivos policiales? Muchas gracias. Sí, allí también nosotros estamos trabajando para mejorar la formación, ¿no?, de nuestros policías. No vamos a negar que se cometen excesos y eso se tiene que corregir rápidamente, pero estamos haciendo ese trabajo. Muchas gracias. A continuación, René Subieta del Comercio. Buenas tardes, primer ministro. Buenas tardes, ministros. Quería consultarles sobre la reunión de la mañana desde el Congreso. Desde la mesa directiva se ha señalado que los ministros cuestionaron las acciones de control político, ¿no?, como las interpelaciones, mociones de censura o incluso intenciones de vacancia. Sobre este punto quería consultarles si van a tomar desde el Ejecutivo alguna medida al respecto, recurrir quizás a algún organismo internacional como la CIDH, a donde también ha recurrido Dina Boluarte, por ejemplo, en su caso en la subcomisión,
Y otro punto que se señaló desde la mesa directiva fue que también se criticó la iniciativa de adelanto de elecciones que está tramitándose en el Congreso. Entonces quería consultarle al primer ministro cuál es la postura del gobierno ahora sobre el adelanto de elecciones, y le pregunto ahora porque hace unos meses, recordará usted, que incluso anunció que el presidente Castillo había evaluado esa posibilidad, pero no llegó a comunicarla durante una sesión de pleno del Congreso. Gracias. Buenas tardes. En realidad hubo una parte en la conversación en la cual tocamos el tema de la crisis política y saludamos las declaraciones que tuvo el presidente del Congreso en medios de comunicación manifestando que él no estaba de acuerdo con esa política o esa postura de que se vayan todos. En ese momento se le explicó al presidente del Congreso que de acuerdo, y por supuesto a su mesa directiva, que de acuerdo a lo que estipula el artículo 115 de la Constitución Política del Perú, hemos podido escuchar algunas voces en el Congreso que dicen vamos primero por la vicepresidenta y después vamos por el presidente de la República para que asuma la presidencia de la República el presidente del Congreso. Le hicimos ver al presidente del Congreso y a la mesa directiva que de acuerdo a este artículo, el 115, cuando el presidente del Congreso asume, digamos, ante una eventual vacancia presidencial, de manera inmediata tiene que convocar a elecciones, porque así lo manda la Constitución. Por lo tanto, le manifestamos que si él no estaba de acuerdo con la política de que se vayan todos, el hecho de una vacancia presidencial involucraba también una disolución automática diferida del Congreso de la República, porque tendrían que convocar a elecciones generales. Por lo tanto, sería la misma política de que se vayan todos. Encontramos en el presidente del Congreso, y por lo que se pudo percibir en él, que él no tenía en agenda el tema de una política de que se vayan todos y menos de una vacancia presidencial. Estos instrumentos constitucionales los hemos dejado absolutamente claro que no le hacen para nada bien al país. Hablar de ello todos los días lo único que genera es incertidumbre en la ciudadanía, incertidumbre en el país, y obtuvimos una respuesta muy democrática por parte del presidente del Congreso, y creo que por supuesto que eso es importante. La congresista Digna Calle respondió, por supuesto, defendiendo su proyecto de ley, pero quedó absolutamente claro que lo que necesita el país es el consenso. Básicamente ese es el punto, digamos, que tratamos. Y en cuanto al control político que ejerce el Congreso de la República respecto al Ejecutivo, pues es un marco constitucional de independencia de poderes, y lo que siempre tenemos que estar vigilantes, no tanto el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República propiamente dicho, sino los ciudadanos, es que el ejercicio de los poderes se haga siempre dentro del marco de la Constitución, de la ley y, por supuesto, la legalidad. Gracias, primero. Muchas gracias. Es el turno de Gormalca, de ATV. Buenas tardes, ministros. Ministro Torres, si me permite, usted ha hablado de poner banderas y en virtud del diálogo que ya se ha llevado a cabo esta mañana en el Parlamento Nacional, ¿usted de alguna forma va a moderar también su lenguaje? Porque algo de lo que señalaban los integrantes de la mesa directiva, incluso ahora en la conferencia de prensa, es una especie de campaña contra el Parlamento, ¿no? Y bueno, hace un rato usted mismo hablaba de golpismo, ¿no? Refiriéndose a algunas iniciativas. Le pregunto de aquí a futuro, ¿no? ¿Va a intentar moderar estos calificativos? Y si me permite, ya viaja el presidente este fin de semana y queríamos conocer cuándo se va a reemplazar a Heiner Alvarado, y una opinión, si me permite también, sobre el recurso de amparo presentado por Harvey Colchado contra el presidente de la República y contra el ministro del Interior. Muchas gracias. Comenzamos contesto por el último, el recurso de amparo, ¿no? El señor Colchado ha utilizado un medio que le franquea la ley y eso será resuelto, ¿no?, por el Poder Judicial. De manera que allí no tengo nada más que opinar. Sobre el reemplazo, ¿no?, del señor ministro Heiner Alvarado, ¿no?, eso va a ser reemplazado dentro, ¿no?, del plazo de los términos que tenemos por ley. Sobre mi lenguaje es absolutamente franco, absolutamente verdadero. No estoy inventando nada. Cuando hablo del golpe de Estado a través de, no, la vacancia presidencial,
la suspensión del cargo de presidente, la acusación constitucional o la renuncia, ¿no?, del presidente, no estoy diciendo otra cosa que la verdad. Si la verdad le duele, pues a algunas personas, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Yo soy una persona decente, honesta, transparente, no tergiverso la verdad, ¿no? De manera que no le he faltado el respeto a nadie al decir la verdad, a nadie, ni al Congreso ni a ninguna autoridad. En cuanto a las críticas que hago al sistema de justicia, me ampara la Constitución, lo hago al amparo de la Constitución, ¿no? Y por tanto allí tampoco se está violentando alguna norma o violentando el ordenamiento jurídico en general. No sé si tiene algún otro extremo su pregunta, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Okay. Para terminar, pregunta de Claudia Díaz, de Vez Cable. Buenas tardes, Premier, ministros, ¿cómo están? Mi consulta es para el Premier Aníbal Torres. ¿Qué opinión usted merece la integración de esta subcomisión de acusaciones constitucionales, que por cierto será presidida por Lady Camones, y abordar que esta subcomisión va a abordar la denuncia constitucional que busca inhabilitar por 10 años a la función pública a la viceministra Dina Boluarte? Gracias. Como ya lo manifestó el ministro de Trabajo, ¿no?, allí hay pues ese propósito de vacar primero a la vicepresidenta Dina Boluarte, luego vacar al presidente y así asumir la presidencia el presidente del Congreso. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿A eso llaman democracia? ¿Es respetar eso el Estado de Derecho? ¿Es respetar la voluntad popular? No, se está actuando en contra, ¿no?, del Estado constitucional de derecho. Para acceder al puesto de presidente de la República hay que concurrir a las elecciones cuando se convoca, ¿no?, para ser elegido presidente, pero no hay que buscar caminos torcidos para llegar a la presidencia. Eso es lo que nos está haciendo daño en el país. Eso es lo que está, ¿no?, generando inestabilidad política en el país. Y como he manifestado, sin estabilidad política no puede haber, ¿no?, crecimiento en la parte económica ni en ningún otro aspecto. Es un caos. Internamente en el Perú y también externamente se sabe de esta situación. Es correcto que el presidente jure como tal y que ya desde el día siguiente comience el trabajo para la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. ¿Es correcto eso? En mi entender, no es correcto. También se ha mencionado aquí más o menos que estaríamos atacando al Congreso, principalmente cuando vienen agrupaciones populares a este recinto. Este recinto, a partir del 28 de julio pasado, es un recinto público, le pertenece a todos los peruanos. Y es verdad que están viniendo aquí, ¿no?, agrupaciones de personas de distintos sectores, de los sectores más humildes. Tienen pleno derecho, como lo tiene, ¿no?, el más potentado. Porque en el Perú todos somos iguales. Nadie se puede considerar dueño del país. Los dueños del país somos todos los peruanos, incluidos nuestros hermanos de las comunidades nativas. Tenemos que terminar a la discriminación, tenemos que terminar a los odios, tenemos que terminar con esto de que continuamos como que si la elección para presidente todavía continuara. No, ya terminó eso, ya no estamos en elecciones. Hay que saber asimilar. Cuando uno pierde en una elección, uno se va a una elección, por supuesto, no con el deseo y a veces hasta con la convicción de ganar, pero tiene que tener en mente que puede perder, y si pierde decentemente, caballerosamente, tiene que reconocer al ganador. Nosotros no atacamos
al Congreso en ninguna de nuestras reuniones en los consejos descentralizados. Lo que pasa es que la comunidad ve lo que hace nuestro Congreso. Y entonces viene el grito que ustedes ya saben, que ustedes ya conocen, y que a veces se esconde, y está bien que lo escondan, ¿no? Pero ya no hay que preguntar en estas conferencias, pues, en ese sentido de que estamos atacando el Congreso. No, sino hay que informar con veracidad. Lo que habla el pueblo, al pueblo no lo podemos hacer callar. Hay que corregirnos. Si nosotros estamos mal y el pueblo nos hace una crítica y la crítica es objetiva, nos tenemos que corregir. Igual debería ser con los otros poderes del Estado. Ministro Sánchez, ¿quiere? ¿Sí? Premier, muchas gracias. Solo referir que apenas se eligió al nuevo titular del Congreso de la República, el general y congresista Zapata, de inmediato el presidente de la República socializó la invitación a una reunión conjunta. El presidente del Congreso hizo eco de esta reunión e invitación, inmediatamente fijando día, hora, lugar, y hoy, con la decisión del presidente de la República de asistir con su equipo al Congreso, queda evidentemente plasmada una gran decisión de que creemos en el trabajo conjunto y se ha puesto en la agenda pública como prioridad del país la reactivación económica en condiciones de estabilidad política. Eso es lo que hoy mira todo el Perú, la necesidad de ponernos de acuerdo. El diálogo por más de una hora ha permitido referir que esta inicial reunión no será ni la primera ni la última. Viene ahora la tarea de aterrizar este trabajo conjunto. Pero es importante que todo el país acompañe este hecho político, social, nacional, porque vivimos un periodo de crisis internacional que puede golpearnos aún más. Una crisis del sistema político que necesita dar soluciones de fondo. ¿Vamos a continuar en el camino del enfrentamiento? No, ha decidido el Ejecutivo, y en este trabajo con el Legislativo apostamos por la estabilidad política, la reactivación económica. El equilibrio de poderes es lo fundamental. Por eso también, que escuchen nuestras razones, las razones mutuas, el tercer poder, el poder judicial. Pero que escuche también la ciudadanía, el poder soberano, los ciudadanos, todo el país. Y que escuchen todos los actores para reafirmar ese derrotero de estabilidad y superar esta crisis con conductas fehacientes de democracia. Saludamos al presidente del Congreso por ese temple y reafirmamos que así como es presidente de los 130 congresistas y titular del Fuero Legislativo, el presidente Pedro Castillo, presidente constitucional de la República, es también el presidente de todos los peruanos. Muchas gracias. El ministro de Economía nos va a decir algo sobre la reactivación económica. Muy buenas tardes. En esta reunión con la mesa directiva del Congreso, por el lado del plano económico se hizo hincapié a que el plan de reactivación económica, para que empiece a dar sus resultados, se necesita primero que se implemente. Y la implementación depende, por ejemplo, de varios proyectos de ley.
Algunos ya han sido remitidos, digamos, al Congreso. Hay un paquete de más proyectos de ley que se van a remitir la próxima semana. Pero el tema es que es una variable crítica. Para poder evaluar los resultados esperados del plan de reactivación económica, por lógica elemental, depende de en qué medida se plasma, empieza a funcionar, digamos, el plan de reactivación económica. Ahora, un punto interesante que yo quisiera comentar está relacionado, por ejemplo, a los números que están apareciendo a nivel macro. Uno de ellos, por ejemplo, el que corresponde a lo que es la evolución del Producto Bruto Interno, o sea, a nivel de actividad económica, el INEI reporta que hacia julio se ha producido una desaceleración. No estamos hablando de una contracción, sino simplemente que se está creciendo a una menor velocidad. Julio de este año. Eso definitivamente corrobora el diagnóstico que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, que si no se hacía nada, la desaceleración de la economía iba a continuar. Y no pocas voces, cuando tomé la responsabilidad, justamente me decían que no haga nada, que la economía estaba creciendo. Pero obviamente el tema es, puede la economía seguir creciendo, pero si se desaceleran esas tasas de expansión, se desacelera, por ejemplo, también la demanda de empleo. Y se desacelera también la recaudación tributaria. Estamos hablando de variables económicas importantes. Lo que quiero decir es que definitivamente con los números que han salido hacia julio, se corrobora la validez del diagnóstico que se hizo, digamos, hacia el mes de agosto. Y obviamente el plan de reactivación económica lo que busca es inducir a tasas de crecimiento más altas. En la perspectiva de que tasas de crecimiento más altas implica una mayor demanda de empleo y mayor recaudación. Esa es la razón principal por la cual se ha establecido, se ha elaborado este plan de reactivación económica. Ahora, lo que viene a continuación, y eso es lo que también se ha manifestado explícitamente en la reunión, es que esperamos el concurso del Congreso para, no que los proyectos de ley que sirven para poder aplicar o implementar el plan de reactivación económica se discutan o no haya discusión. Lo único que hemos dicho es, por supuesto que el Congreso tiene todas las prerrogativas para evaluar las iniciativas legislativas que plantea, en este caso el Poder Ejecutivo, pero el tema de por medio es que eso no se extienda, no se alargue en el tiempo. De tal manera que se ha ofrecido toda la predisposición en cuanto, digamos, a la capacidad técnica del Ministerio para, ante requerimiento del Congreso, poder lograr, digamos, que la iniciativa se apruebe. Claro, lo ideal es que éstas se aprueben tal cual. Esa es, si quieren, la pretensión del Ministerio. Pero entendemos claramente que los congresistas van a querer analizar, digamos, el proyecto de ley antes de dar su aprobación. Entonces eso es lo que sigue a continuación. No obstante, ya hay algunas medidas que han estado saliendo, vamos a decirlo así, pero lo fundamental tiene que ver con los proyectos de ley. Y la expectativa del Poder Ejecutivo, tal como fue señalado al señor presidente del Congreso, al congresista Williams, es que definitivamente el Congreso puede haya celeridad en cuanto a la discusión de estas iniciativas legislativas, que son críticas para lo que es la implementación del plan de reactivación económica. Termino señalando también que, tal como lo habíamos anticipado, hoy por hoy el entorno externo es desfavorable para la economía, sea porque el costo del crédito es más caro, no solamente a nivel externo e interno, sea porque definitivamente la reactivación económica alrededor del mundo, digamos, se ha desacelerado también. El tema propiamente, por ejemplo, de los combustibles, el petróleo, el precio del petróleo, que muestra mucha volatilidad, en gran parte relacionado a los conflictos, por ejemplo, que se dan entre Rusia, digamos, y Ucrania. O sea, es un contexto económico externo que no es favorable, cosa que sí pasaba el año anterior. En ese orden de ideas, entonces, si el contexto externo, si la economía internacional es desfavorable, cobra un papel central esa parte que podemos hacer de política macroeconómica a nivel local, entendiéndose que la dinámica de la actividad económica tiene dos grandes factores: la economía internacional, por un lado, y por otro, digamos, lo que es la economía local. Si la economía internacional no nos está haciendo favorables, entonces, con mayor razón, un factor fundamental va a ser lo que hagamos o dejemos de hacer por el lado de la política macroeconómica local.
Y es ahí donde se inscribe el plan de reactivación económica, para entender un poco la lógica detrás de eso. Eso es básicamente lo que quería comunicarles a ustedes. Gracias. El ministro Chero nos va a decir algo. La palabra el ministro de Justicia, Félix Chero Medina. El día de hoy queremos saludar finalmente esta gesta democrática de reciprocidad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No sentimos solo como un acto protocolar, sino que lo sentimos como un firme compromiso de ambos poderes para una agenda común que el Ejecutivo ha denominado en estos 7 ejes temáticos como el documento del consenso por el Perú. Este documento contiene también aquellos proyectos de ley que son prioritarios para atender las necesidades de las peruanas y peruanos. Desde el 16 de agosto del 2021 al 9 de agosto del 2022 hemos presentado 98 proyectos de ley. De esos 98 proyectos de ley, 69 no han sido aún agendados ni debatidos. Y de esos proyectos que aún no han sido agendados y debatidos, 15 son en materia económica. De tal forma que hay un compromiso por parte del Congreso en la persona de su presidente de darle prioridad a estos proyectos. Y aquí la invocación a todas las bancadas. ¿Es posible generar líneas de consenso? Por supuesto que este es el punto de partida para hacerlo. Pero también se ha asumido el compromiso de que los equipos técnicos, tanto del Congreso de la República como del Ejecutivo, agenden una temática para atender no solo los proyectos de ley que hemos referido, sino también aquellos que han señalado están sin reglamentar y que tienen pertinencia constitucional y legal. De tal forma que estamos avanzando en esta gesta democrática y el documento denominado Consenso por el Perú ha sido entregado por nuestro presidente de la República al presidente del Congreso y se ha oficializado mediante la mesa de partes del Congreso de la República. Eso quería referir y agradezco a todos por su atención y participación. Bien, Joana, de esta manera ha culminado la conferencia de prensa a cargo de los 6 ministros que participaron esta mañana de la reunión entre el presidente Pedro Castillo y el presidente del Congreso de la República, José William Zapata. En resumen, te podemos indicar que tanto los ministros que han participado de esta reunión han saludado el encuentro con el presidente del Congreso. Sin embargo, cabe la pena resaltar que el presidente del Consejo de Ministros se ha referido una vez más al mensaje de vacancia, al mensaje de golpe de Estado, al que se refiere, según él, constantemente el Congreso de la República, y cuando se le preguntó si es que iba a moderar su discurso con respecto a los congresistas y a la mesa directiva